Bueno, seguimos. La pregunta que seguía era, entonces, ¿hay una manera limitada? ¿Hay una manera posible de poder determinar la cantidad de modos a través de los cuales podemos nombrar una sustancia? Aquí nos ponemos ya directamente en el orden entre la gramática y la ontología, ¿no? Porque van a ver que toda la gramática es en realidad una reflexión sobre o de base aristotélica. Simplemente digamos esto. Aristóteles es el que promueve esta afirmación, que es indudablemente todavía, y más aún hoy, todavía cierta, y es que la verdad reside en la proposición. Si ustedes estudiaron lógica, habrán visto que la lógica se ocupa de términos, proposiciones y razonamiento. De los términos, lo que hace es decir cómo es pertinente la forma en que deben ser utilizados. Esto es la sintaxis. De las proposiciones, la lógica prescribe que son verdaderas o falsas. Y de los razonamientos, que no es sino una colección de proposiciones establecidas con un criterio determinado, dirá que un razonamiento es válido o inválido. Con lo cual podemos afirmar sin temor que cuando nosotros queremos decir algo susceptible de ser verdadero o falso, recurrimos a una proposición. Y una proposición, hasta que los tiempos no cambien radicalmente, estará constituida por un sujeto y un predicado. Y la función del predicado será decir algo del sujeto. Y perdón por esta andanada. Y el núcleo del sujeto, que es sino el sustantivo. Y si nos ponemos a pensar qué significa la palabra sustantivo, diríamos que es lo que sustenta. Y si nos preguntamos qué es lo sustentado por el sustantivo, diremos sus predicados. O sea, la cantidad posible de predicaciones que podamos hacer acerca de un sujeto, ¿no? O acerca de un sustantivo. Bueno, eso en clave aristotélica son las categorías. Esto es, si sometemos a la sustancia a un análisis asociado al lenguaje o a la lógica y nos preguntamos cuántas son las formas posibles que yo tengo de predicar algo de algo, entramos entonces en el orden que Aristóteles inaugura con lo que llamamos categorías. Y las categorías, o mejor dicho, volvamos hacia el griego y digamos, la palabra categoría es katá agorego, y en lenguaje coloquial significa decir algo de un modo despojado. También quiere decir reclamar, también quiere decir hablar así como violentamente, si se puede decir. Pero vieron que los términos del lenguaje común, cuando pasan a formar parte de un lenguaje técnico, en este caso técnico-filosófico, lo que hace es despojarse de determinadas acepciones o determinados matices y se prefieren unos a otros. ¿Qué es lo que de la palabra katagorego en griego llega a ser categoría en Aristóteles? Es decir o mostrar de un modo despojado cuáles son y cuántas son las formas que podemos nosotros decir algo de algo. Entonces después esto lo vamos a ver reinaugurado por Kant. Pero en Kant las categorías surgen según un criterio diferente. En Aristóteles es, creo yo, una analítica del lenguaje. Entonces dice, las categorías, que según las obras son 8 o 9, primero es algo que para Kant no serán categorías, que es tiempo y espacio, ¿no? Sócrates está en el ágora a las 3 de la tarde.
tiempo y espacio. Conversa con Platón. Eso es la acción. Tiene frío. Eso es la pasión, o sea, el padecer. Sócrates está casado con Jantipa. Eso es la relación. Y no sé si me queda alguna. Bueno, pero eso es el segundo o el paso subsiguiente en nuestra tarea analítica de determinar con claridad qué cosa es una sustancia. Entonces pasamos de la forma más primaria y estática de la materia y la forma a una perspectiva dinámica, que es la potencia y el acto, y a esta le agregamos cuáles son las formas posibles en que esa sustancia cambie, y luego dijimos, bueno, esos cambios a su vez podemos verlos desde la perspectiva de cuáles son los elementos insoslayables de esa sustancia, y ahí tenemos las cuatro causas, y después pasamos a cuántas y cuáles son las formas posibles de poder decir algo de esa sustancia, que en nuestro caso la hemos sustituido por el sustantivo para darle una suerte de formulación gramatical a esto que decimos. Entonces ahí tienen ustedes una suerte de despliegue de cómo a partir de esta primera aseveración aristotélica de que el fundamento último de toda realidad es lo que llamamos sustancia, cómo esa sustancia se ha desplegado en sus determinaciones a partir de una suerte de mirada analítica que, bueno, en el caso de Aristóteles es de una penetración proverbial. La perspicacia de Aristóteles es infinita, podríamos decir. Pero no todo queda ahí. Porque, a su vez, una vez que hemos dicho todo esto de la sustancia, podríamos encarar a esa misma sustancia para poder comprenderla, comprender su disposición en lo que hace a un orden en el que todas las sustancias posibles estén englobadas. A esa composición que de algún modo tiene puntos de contacto con el paradigma de la línea platónico, Aristóteles lo llama la gradación de los entes. Esto es, así como el paradigma de la línea era un mapa de la totalidad, nuestra gradación de los entes nos va a dar algo así como una perspectiva universal de cuál es la disposición y el carácter de todos y cada uno de los diferentes modos en que la sustancia se nos presenta. Entonces tenemos la primera manera es lo que Aristóteles llama materia prima, que tiene una cualidad básica, no existe. Perdón que me... Pero van a ver por qué Aristóteles propone. Sería una materia sin forma. Y eso, salvo que nosotros, en una suerte de salto abstractivo, digamos que los átomos son aquello que sería de algún modo susceptible de configurarse de un modo determinado, pero antes de esa configuración, pensándolo como no átomos de helio, de hidrógeno o de bario, ¿no? Sino el átomo en tanto forma última de toda realidad posible, bueno, esa sería la materia prima, pero obviamente Aristóteles no está pensando en ese plano, pero para pedagógicamente acercarnos a lo que podríamos nosotros conjeturar que sería la materia prima, sería algo así como una realidad última, y en nuestro carácter sería del átomo, pero no de un átomo determinado, sino del átomo en cuanto tal. El siguiente estrato son los cuatro elementos, aquellos que hemos estudiado o visto con Tales de Mileto. El agua, la tierra, el fuego y el aire, ¿no? Eso, o sea, la primera manera determinada en que la realidad se nos aparece es bajo la forma elemental de los cuatro elementos. El estrato siguiente lo constituye lo que Aristóteles llama entes
anomioméricos. No, perdón, homeoméricos, perdón. Son entes homeoméricos aquellos que si los partimos en dos tenemos dos. Una piedra, un trozo de madera, pero no una estatua. Entonces, materia prima, los cuatro elementos, entes homeoméricos. Homeoméricos no tiene que ver con Homero, ¿no? Tiene que ver con la palabra homeos, que es lo igual, tendría una palabra homogéneo, ¿no? El estrato siguiente lo constituye los entes que cuando los partimos en dos no tenemos dos. Entonces, ya la primera observación que podemos hacer acerca de lo que estamos nosotros ahora viendo es que a medida que ascendemos en esta escala, los entes que la constituyen tienen un grado mayor de complejidad. Esto no es lo mismo un trozo de madera que al partirlo en dos tenemos dos, que no sé, un cuerpo animal o humano o una planta, que si yo parto en dos una lechuga, no tengo dos lechugas, tengo dos hojas de lechuga, pero no tengo dos lechugas. ¿Sí? El estrato siguiente es lo que llama Aristóteles el alma vegetativa y obviamente pertenece a las plantas que tienen, nacen, se nutren, crecen, viven. La primera forma entonces de la vida, tal como se manifiesta en la realidad, es lo que Aristóteles llama alma vegetativa. Bueno, aquí la palabra alma tenemos que pensarlo como un principio de movimiento. Y movimiento tenemos que pensarlo como un principio de cambio, no simplemente el moverse. Esto es, podemos también afirmar entonces que en esta realidad progresivamente más compleja, lo que observamos es una preeminencia cada vez mayor de la forma sobre la materia. Esto es, podríamos decir, de la cualidad sobre la cantidad, si se quiere. Entonces, nutrición, crecimiento, serían las cualidades esenciales de este estrato del alma vegetativa. Entendiendo por alma como una forma que inhiere en la materia y constituye un ser, y como decimos, cada vez más complejo. Observemos también que cada estrato contiene en sí al anterior, pero tiene a su vez una cualidad distintiva. Esto es, las plantas son cuerpos anomioméricos, pero a la vez tienen digamos, un aspecto distintivo. Esto es la vida. Así a medida que vamos ascendiendo, veremos que cada estrato contiene en sí al anterior, pero a su vez contiene en sí un aspecto distintivo. Esto nos puede llevar de un modo lateral a afirmar, o mejor dicho, a referirnos a la definición aristotélica de la definición. Esto es, cuando nosotros definimos algo, según Aristóteles, lo hacemos por género próximo y diferencia específica. Esto es, no la enseñanza aristotélica, sino casi nuestro criterio inmanente, nuestro criterio que ya existe de algún modo en nuestro conocimiento, nos conduce a definir las cosas de esa manera. El ejemplo más clásico es cuando digo que el hombre es un animal racional. Cuando digo animal, me estoy refiriendo a su estrato inmediato inferior. Pero cuando digo racional, me estoy refiriendo a su cualidad específica. ¿Está claro, Pablo? Sí. Entonces, alma vegetativa, alma sensitiva. Los animales se nutren y crecen, pero además tienen la sensibilidad y el movimiento. O sea, ahí ven cada vez con mayor claridad
cómo se cumple esta lógica que constituye este famoso o esta famosa gradación de los entes. No graduación, gradación, porque son diferentes grados de perfección, y entendemos grados de perfección por una progresiva inherencia mayor de la forma sobre la materia. ¿Sí? Son cada vez entes cada vez más complejos, hasta llegar a nosotros, que nosotros, como decíamos recién, si bien tenemos un aspecto orgánico, nuestro cuerpo pertenece claramente a la naturaleza y es similar al de los animales, tiene en sí una cualidad distintiva que es la razón. Y acá hay que hacer una suerte de otra, digamos, deriva lateral a otra obra de Aristóteles que se llama De Anima, o sea, acerca del alma. No entiendan el alma en el sentido del principio espiritual pitagórico, no, no es eso, sino que es, como digo, está en las plantas, los animales y los hombres, y es la forma de un cuerpo. Es lo que hace que un cuerpo sea. Digo esta deriva lateral hacia De Anima, porque en De Anima hay una parte que dice Aristóteles que hace una comparación entre los órganos de los sentidos y nuestra capacidad cognoscitiva, ¿no? Aquella que llamamos el intelecto agente que nombramos al principio de la clase. Dice Aristóteles en De Anima que cuando el estímulo es muy fuerte, nuestra capacidad asociada a un órgano de los sentidos, nuestra capacidad desaparece. El ejemplo es: una luz muy fuerte nos enceguece, un sonido muy fuerte nos ensordece, un gusto muy intenso nos deja sin gusto, una sensación dactilar nos deja sin poder, o sea, nos quemamos, dejamos de diferenciar sobre todo, ¿no? O sea, hay una suerte de saturación de nuestra capacidad cognoscitiva sensible cuando el estímulo es demasiado intenso. ¿Por qué? Porque esa capacidad de sentir está claramente asociada a un cuerpo material, o sea, el dispositivo de la audición, el dispositivo de la visión, del olfato, del gusto, del tacto. Son dispositivos que están, o capacidades asociadas a un órgano de consistencia material, o carne, si se quiere. Pero ¿qué ocurre si llevamos este mismo esquema a la razón? Cuando la razón está estimulada de un modo excesivo, justamente en lugar de perder capacidad, la aumenta. Esto es, supongamos que nuestra mente está en un estado de absoluta concentración en el estudio o en la indagación de algo determinado. Podríamos decir que en ese sentido está estimulada de un modo hiperbólico, o sea que está como si fuera en el caso de los sentidos, casi en el borde de la saturación. Bueno, justamente el hecho de que para Aristóteles nuestra mente no está asociada a ningún órgano sensible, o sea, a ningún órgano constituido materialmente como los oídos, etcétera, etcétera, es lo que demuestra que está desprendida de la materia. O sea que la razón, en su forma más alta, que se llama el intelecto agente, no está asociada a ningún órgano material. O sea, material quiere decir cárneo, a ningún órgano de los sentidos. ¿Está claro? Justamente en ese límite que los sentidos tienen por estar asociados a un componente cárneo, material o sensible, es cuando su capacidad específica queda neutralizada. Sonido fuerte, visión fuerte, etc.
Pero si llevamos esta correlación al caso del intelecto, cuando éste se encuentra en un estado de, podríamos llamarlo lo que compararíamos con la saturación, diríamos, en su forma más extrema, en lugar de perder capacidad, aumenta. Bien, eso es el punto de referencia que le permite a Aristóteles decir que el próximo ente que nos sigue debe ser un ente que carece ya de materia. Esto es, que es una pura forma. No sé si me explico. Si seguimos con esta lógica de que cada ente de esta gradación contiene en sí al anterior, pero con una cualidad que es distintiva, en el caso del hombre, si afirmamos que su capacidad distintiva es incorpórea, necesariamente el ente que le sigue será incorpóreo. Ese ente incorpóreo que le sigue al hombre es Dios. Acá lo que muestra Aristóteles es que Dios no es un ente al cual debamos recurrir a una demostración para afirmar su existencia, sino que por el contrario, Dios existe como existen las cosas que tenemos delante de los ojos. Es una existencia necesaria, no es una conjetura. No es el resultado de una demostración que la fe exigiría. Por supuesto, este Dios, que es puro pensar, es perfecto. Es perfecto porque la perfección para Aristóteles consiste en que algo, por ejemplo una planta, por ejemplo un animal, por ejemplo un ser humano, pueda desplegar en su forma perfecta su capacidad distintiva. Esto es, la semilla del roble está el roble en potencia. Cuando el roble se ha constituido como árbol, ha cumplido su designio, podemos decir. O sea, es en cierto sentido perfecto. Perfección tenemos que entenderla como la plenificación de una cualidad determinada. Entonces, si en nosotros existe una cualidad determinada, que es lo que denominamos razón en general, la perfección que corresponde a nuestra especie será la plenificación de nuestra cualidad distintiva. Y fíjense que acá coincide con Platón, o sea, hay una coincidencia con Platón, cuando tanto Aristóteles como Platón afirman que verdad la hay del universal. O sea, hay un plano en que ambos se dan la mano. Y ese plano es, en principio, si lo vemos negativamente, sus enemigos son los sofistas. Tanto para Aristóteles como para Platón, el enemigo es la sofística. Y desde el punto de vista positivo, concuerdan en que verdad la hay del universal. O sea, si nosotros queremos hacer ciencia, la ciencia necesariamente irá a la búsqueda de formulaciones que abarquen todos sus casos. Y a eso llamamos un conocimiento universal. Pero otro punto de coincidencia con Platón es que estiman que el fin último de la vida humana es lo que llamamos vagamente felicidad. La felicidad, entonces, para Aristóteles, es la coincidencia de nuestra capacidad distintiva, en tanto esta capacidad distintiva adquiere una forma plena. O sea, la plenitud humana igual felicidad consiste en la plenificación de nuestra capacidad distintiva. ¿Cómo se verifica esa plenitud de nuestra capacidad distintiva?
Aristóteles esto lo dice en la metafísica y en la ética Nicómaco, en la contemplación. ¿La contemplación de qué? Y obviamente de Dios. El modo más alto posible para una existencia humana es el ejercicio pleno de su capacidad distintiva. Y esta no puede ser o que consiste en la observación de entes que le son de algún modo inferiores, sino que esa capacidad distintiva debe aplicarse a lo perfecto. ¿Por qué a lo perfecto? ¿Y por qué Dios es perfecto? Porque no tiene potencia. Y no tiene potencia porque carece de materia. Fíjense entonces, esto que no lo dije al principio de la gradación de los entes para no confundir, pero la materia prima que es pura potencia, puro poder ser, pura capacidad de ser informada. ¿Y qué es lo que está en la cúspide? Sino algo que es simétrico, el puro acto. Dios es puro acto y por lo tanto es perfecto, porque al carecer de materia carece de potencia. Al carecer de potencia, carece de carencia. Claro, no le falta nada. Es carente de carencia. Y entonces es perfecto. ¿De qué se ocupará Dios? Dios se ocupa claramente de pensarse a sí mismo. Y en ese pensarse a sí mismo, según el testimonio de Aristóteles, y podemos traer el testimonio de los místicos, porque eso sería la única forma, o sea, las únicas formas humanas familiares a esto esta experiencia que describe Aristóteles de un modo muy escueto, pero es el único momento en que Aristóteles se siente desbordado por la pasión y habla de un modo como celebratorio de esta capacidad humana, la tenemos en los místicos, pero Aristóteles no es un místico ni es mística esta contemplación, pero sí hay una suerte de vínculo, de continuidad entre la forma más alta del pensar humano, en tanto se desprenda de sus ocupaciones con el mundo, puede entonces contemplar a Dios, y esa experiencia de la contemplación de Dios nos otorga un goce que carece de cadencia. Vieron que el goce humano material tiene una fase acumulativa y una fase expansiva y una fase descendente, ¿no? El comer, el sexo, tienen toda esa lógica. La lógica, si se puede llamar así, de esa experiencia que Aristóteles describe como felicidad o contemplación, la palabra contemplación en griego es teoría, es o tiene la forma de un goce perpetuo, donde no hay peripecias, donde no hay subidas y bajadas. Similar quizás a lo que podemos nosotros llamar experiencia estética, donde no existe esa cadencia, sino que hay una suerte de continuo. Escuchar una música que nos subyuga o contemplar algo que nos estremece, bueno, todo esto que hablábamos al principio del trabajo sobre Platón. Bueno, entonces, otra nota fundamental para entender lo que nos está diciendo Aristóteles es que hay una noción que atraviesa todo el pensamiento aristotélico, que es la de una concepción teleológica. La palabra teleología, no confundir con teología como suelen hacer los alumnos, viene de la palabra telos, que en griego quiere decir final. Entonces, teleología es una consideración acerca de la totalidad, en tanto esta es pensada como que cada cosa tiene un bien, y ese bien es la consumación de su ser, sea desde la más ínfima hierba de los campos hasta el pensamiento del hombre más emblemático o elevado. En ambos observamos
la misma lógica constituyente, que es que cada cosa que existe, existe según una finalidad que ya está inscrita en su propia esencia. Esto es, en la semilla del roble está el roble. En cada ser humano existe de un modo potencial la posibilidad de una perfección de esa humanidad. Y esa perfección va de la mano del ejercicio de su cualidad distintiva. La diferencia entre el roble y el humano es que nosotros podemos orientar o desorientar a nuestras capacidades distintivas. Digo esto porque dice Aristóteles que aquello que nos saca o nos quita del camino prescripto por nuestra naturaleza mejor es el sufrimiento o el placer. Esas dos contingencias son las que nos desviarían de nuestra capacidad óptima, que es la felicidad. Ahora bien, bueno, ya se nos va a ir la hora. ¿Es la única posibilidad de planificar la existencia humana la contemplación? En principio, esto está en el libro 10 de la Ética de Nicómaco, y también en la Metafísica, pero no me acuerdo en qué libro de la Metafísica. Aristóteles dice que esa posibilidad de la contemplación le es posible solamente a un solo tipo humano, al filósofo. ¿Por qué? Porque es el filósofo el que tiende o anhela esa forma última. Y es el que de algún modo tiene, voy a decir una barbaridad, la aptitud profesional del pensar. Y esa aptitud del pensar es justamente la que coincide con la naturaleza humana. Entonces, el ejercicio pleno de esa capacidad lo lleva necesariamente a esa experiencia que es la contemplación. Ahora, ¿habría de existir alguna otra posibilidad de plenitud de la existencia humana, no ya asociada a una tarea profesional, digamos, de que es la del filósofo, sino al hombre común, al hombre que vive en la pobreza? Entonces encontramos ahí una beta de una riqueza extraordinaria que es aquella en la que Aristóteles describe nuestras virtudes. Para Aristóteles existen dos tipos de virtudes. Estamos hablando ya de la filosofía práctica de Aristóteles, no de la filosofía teórica. Esas virtudes las divide él en dianoéticas y éticas. Las virtudes dianoéticas son las que están asociadas a aquella nuestra capacidad distintiva. Son la teoría, la tejné, la sofía, el entendimiento, la prudencia. O sea, esas son como, bien, don Pablo Martinangeli, usted Sí. tiene una dotación por naturaleza y que consiste en estas capacidades. La posibilidad de despliegue de esas capacidades son los que habrán de llevarlo a la forma perfecta de la humanidad. Esas son las virtudes. Ahora, pero como decimos, hay dianoéticas y éticas. Fíjense que la palabra diano ya la conocemos por el paradigma de la línea de Platón, ¿no? La dianoia era la capacidad cognoscitiva que estaba asociada al conocimiento de los entes matemáticos. Acá en Aristóteles está asociada a nuestras capacidades superiores. Es una suerte, otra vez, de analítica de la razón o de nuestra capacidad cognoscitiva. ¿No? ¿Qué es nuestra capacidad cognoscitiva? Un saber hacer, eso se llama técnica. Un saber obrar, eso se llama prudencia. Un saber conocer, a eso se llama sofía. Una forma última de la sofía es la teoría. Y también tenemos
una parte calculadora del alma, aquella de la razón, aquella que es capaz de discernir, de sopesar, como cuando tenemos que tomar una decisión, sea teórica, sea práctica, nuestro entendimiento, pensar, lo que hace es, fíjense que la palabra pensar tiene que ver con pesar, no pesar de sufrimiento, sino pesar de sopesar. Cuando nosotros decimos si me lo compro o no lo compro, pero esto, si esa parte de nuestra capacidad cognitiva es la parte calculante, podemos decir, o el entendimiento, que lo llama Aristóteles. Pero además de esas virtudes, las dianoéticas, están las éticas. La palabra ética tiene dos sentidos. Por una parte, ética tiene que ver con la costumbre, con los hábitos. Eso es ética con la letra griega epsilon. Pero ética, ethos, con la letra griega eta, quiere decir morada, residencia. Y es muy lindo esto porque podemos decir entonces que los hábitos del hombre prudente habitan en su carácter. Y ahí tienen la palabra ethos, también quiere decir carácter. ¿Por qué? Porque nosotros moramos en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, que se efectiviza con acciones, ¿no? Y eso es ética en el sentido de un hábito. Entonces, estas virtudes éticas las tenemos que asociar con un aspecto que consiste en orientar nuestro aspecto no racional. Esto es las pasiones. ¿Existe una manera propia, humana, de vivir las pasiones sin que éstas se vuelvan destructivas para la comunidad en la que vivimos, que llamamos polis? Sí. Esa posibilidad la da esta cualidad nuestra que se plasman en las llamadas virtudes éticas, que son aquellas que el hombre de la ciudad debe desplegar, desarrollar para constituirse en un hombre prudente. Esto es un hombre feliz dentro del orden de la ciudad. Y acá eso es maravilloso. En la ética Nicómaco está la definición de una acción virtuosa, ¿no? Dice que en principio es una acción racional. En la medida en que hay un discurrir, o sea, yo antes de acometer una determinada acción, pongo en juego cuáles son las posibilidades para que esa acción sea la mejor. Ahora, esa acción a acometer tiene un límite. Los límites son el exceso y el defecto. Por ejemplo, si lo que... Bueno, no se nos terminó la clase. Bueno, seguimos con las virtudes éticas, maravilloso, el próximo viernes, ¿no? Viernes. Bueno, hasta el viernes que se acabó. Chao. Gracias. Chao, Chao. profe.